¿Qué tal, amigos de Opina TV? Es un placer estar nuevamente con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente preocupa a todos, porque cuando hablamos de salud, hablamos de lo más importante que tiene el ser humano. La salud es vital, porque aún habiendo mucha plata en el banco o en el bolsillo, de nada sirve si no la tenemos nosotros, esa salud necesaria. Por eso hemos invitado al doctor Mauricio Quiñones y tenemos una sorpresa para aquellos que no se hayan enterado todavía. Mauricio, nuestro amigo de luchas, aquel médico que ha estado desde el 2020 al frente de este combate contra la infamia, contra la mentira, contra el fraude en la salud, con el tema de los inóculos aquellos malignos, y en medio de la pandemia es ahora el flamante presidente del Colegio de Médicos del Guayas, así ni más ni menos. Y precisamente ahora que el Ecuador entero está atravesando por una crisis de salud, una vez más, yo no sé si estamos atravesando, desde cuándo la estamos atravesando, pero creo que cada día se vuelve peor. Y en esas circunstancias, pues Mauricio justamente ha tomado la directiva de este gremio en el Guayas. Todos sabemos la precariedad institucional que tiene en estos momentos tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Mauricio. Entonces, realmente estás asumiendo un reto que a mí me parece muy importante, pero a nosotros que no somos médicos de pronto nos emociona y ponemos nuestras expectativas muy altas, pero la responsabilidad es tuya. ¿Qué nos puedes decir? Vamos a tratar de exprimirte hoy, esta tarde y noche para poder entender cuál es la postura tuya después de todo este periplo que ha pasado, porque este gremio ha estado también en muchas luchas internas, ha pasado por varios presidentes que no han sido reconocidos y bueno, parece que por fin encontramos la luz al final del túnel con tu presidencia. Mauricio, adelante. Muchas gracias, William, por invitarme a tu programa. Bueno, hemos asumido el reto y ese reto tiene que ser frontal, el llegar a un gremio donde ha estado totalmente dividido, porque eso ha sido parte de la estrategia de los que están en la sombra manejando los hilos, no solo de la salud, sino del mundo. Ya nos pudimos dar cuenta en 2020 que el mundo se transformó porque el sistema sanitario no tuvo respuesta para lo que nos tocó vivir en esa época. Tanto así que aún seguimos en esos temas de que el sistema sanitario no alcanza a dar la respuesta a todas las necesidades que tiene que enfrentar el pueblo cuando vivió una crisis. No solo una crisis sanitaria, vivió una crisis total en todos los aspectos, económica, tecnológica, porque de ahí viene todo lo que estamos viviendo ahora. Y esto, los directivos se han mantenido en cierta disputa. Hubieron elecciones en el 2025, 21 de marzo, 2 elecciones por separadas. Ninguno de esos directorios llegó a registrarse en el Ministerio de Salud. Uno que otros pactaron, se unieron, supuestamente para hacer prevalecer la ley de federación médica, que la tengo aquí en mi mano, ¿sí? Entonces, todo lo que ha estado pasando, los colegas que han estado dirigiendo al gremio creen que no necesitaban registrarse en el Ministerio de Salud. Pero eso es un requisito que se tiene que cumplir a partir del 2016. Entonces, todas las organizaciones sociales que tengan que ver con la salud tienen que registrarse en el Ministerio del Ramo. Y eso no lo lograron los colegas. En el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud. ¿Por cuántos años asumes la presidencia? Por 2 años. La ley dice por 2 años. No puedes reelegirte. No puedes reelegirte. No puedes reelegirte. Ni tampoco llegar a la situación que se ha llegado actualmente, que los colegas que han estado al frente del gremio se han mantenido en el estatus de representantes del gremio. Bien. Y eso viene ya desde 2025. Antes el último directorio registrado fue del 2020-2022, que es del colega Wilson Tenorio, que es el último directorio que se registró en el Ministerio de Salud. Yeah. Obviado todo ese
ese tema asumimos el reto porque realizamos todas las indicaciones que pidió el Ministerio para podernos registrar. Una autoconvocatoria a la Asamblea Provincial, crear un comité electoral, convocar a elecciones, y este es el resultado que se dio el 15 de abril. Triunfamos en las elecciones del 15 de abril, participaron 3 listas, la lista nuestra fue la lista 3, y actualmente estamos por cerrar la Asamblea autoconvocada provincial este 25 de abril, en el lugar donde se dieron las elecciones, frente a Pratisur, a las 10 de la mañana. Los invito, colegas, que asistan a este magno evento donde vamos a tomar la posesión de dirigir el gremio, a espera de registrar nuestra organización en el Ministerio de Salud, como lo manda la ley. ¿Quiénes más conforman la directiva? ¿Quién es la vicepresidente? El vicepresidente es la doctora Norma Arana. Ella es una médico pediatra ya jubilada, una mujer de mucho empuje y luchadora por la clase médica, muy conocida. Bienvenida, Normita, a hacer este binomio conmigo, por permitirnos poder ayudar al gremio. ¿Quiénes más están allí de la Bueno, de lo relevante, todos los que conforman la directiva. Tenemos al doctor Luis Martínez, que preside el Tribunal de Honor, un respetable médico, conocido por todos, dirigió el Instituto de Higiene por muchos años, actualmente ya también está jubilado, pero sigue luchando por recuperar el Instituto de Higiene, doctor Luis Martínez. También tenemos una distinguida juez de la Corte Provincial, la doctora Georgina Toral. Ella también es de nuestro Tribunal de Honor. Claro, le conozco a la doctora. Muy bien, muy interesante. ¿Y nuestro amigo Pedro Banchón está en la lista? Nuestro amigo Pedro Banchón es el que inició todo esto. Pregunto por él porque tuvimos una entrevista anterior con él también. Bueno, tenemos que reunirnos el directorio en la primera sesión. Veremos en qué cargo puede el doctor Banchón ayudar y continuar ayudando a llevar esta nueva directiva, que tiene que ser y va a ser muy diferente. Vamos a hacer la excepción para poder ayudar al gremio y ayudar al pueblo. Recuerden, colegas, que si nos desligamos del pueblo, no tiene razón de ser el gremio, porque la razón de ser el gremio es el servicio que brindamos a la comunidad. Y en eso, el gremio, en estos últimos 5 años, le está debiendo al pueblo. Mauricio, y ese estado de terapia intensiva, que más que una metáfora es una realidad, no solamente ha sido del gremio, sino que en estos momentos la salud de los ecuatorianos, repito, ya lo dije al principio, tanto por el lado del Ministerio de Salud como por el lado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos tiene realmente preocupadísimos. Ahora se acaban de despedir un montón de médicos, no sé si los van a reemplazar, no sé cuál es el objetivo que persigue el gobierno o los que estén detrás, quien sea. ¿Cómo ves tú el futuro de la salud, ya no del gremio, no desde la perspectiva del médico, sino desde la perspectiva del ciudadano? ¿Qué vamos a esperar nosotros de un sistema sanitario que está por colapsar, si es que no está colapsado ya? Lo demostró la pandemia. El sistema sanitario colapsó y no se ha recuperado. Entonces, ¿qué proponemos? Primero, la integración de los médicos. No podemos vivir cada uno de los médicos en su burbuja de confort. Es hora de arrimar el hombro e integrarlo junto al pueblo. Es que ha habido una desinformación, William. La gente no se ha hecho cargo de su salud. Te va a notar raro, decir, ¿cómo? Si la salud, claro, desde la perspectiva de Aaron Antonovsky, ¿ya?, un sociólogo norteamericano de origen israelí, él proponía que el ser humano tiene recursos propios para solventar su salud. Y en eso tenemos que ahondar mucho, en la promoción de la salud. Vamos a proponer un sistema muy diferente para oxigenar este sistema que necesita oxigenarse, enfocados en educación para la salud. Me van a decir, ¿cómo vamos a enfocarnos ahorita en educar a la gente si necesitamos resolver los problemas actuales? Eso
lo de la crisis en la filosofía oriental es una oportunidad. Es una oportunidad para poder a este sistema oxigenarlo con nuevas estrategias que la viene pregonando ya más de 25 años la propia Organización Mundial de la Salud, donde le exige a los gobiernos cada año que implementen en sus sistemas de salud las medicinas alternativas y las terapias complementarias. Sí, colegas, podemos ayudar en ese aspecto, podemos aprender nuevas herramientas, tenemos la obligación de conocer nuevas herramientas y poder educar a nuestro pueblo. Aquí juega un papel importante también el Ministerio de Educación. No nos olvidemos de eso. El Ministerio de Educación tiene que ser ese par ideal del Ministerio de Salud para transformar todo este sistema que actualmente ya no da para más. Es un sistema que lo hemos venido enfocando simplemente en tratar las enfermedades y no hemos olvidado pues del que padece la enfermedad. Mira las cuestiones que se han dado actualmente, 10 minutos para que vea un paciente. Eso justamente se está dando vuelta por mi cabeza porque ya 15 minutos era una cosa inaceptable, pero 10 minutos ya es una locura. ¿Cómo puedes atender a una persona en 10 minutos y te van a revisar la ficha médica nada más? El tema es, como el gremio no ha tenido una orientación hacia nuevas estrategias y se ha mantenido en las vías de estructura, enfocados en la enfermedad, en los superespecialistas. Yo no digo que no sean buenos las especialidades de los superespecialistas, pero tenemos que tener una formación transversal, que estos conocimientos y las herramientas que vamos a proponer ahora, todos conozcamos, que es importantísimo conocer nuevas herramientas para poder ayudar a nuestro pueblo a mantener, recuperar e informarse de estrategias para tener buena salud. Y evitamos que así, con una estrategia, todas las provincias ya volvieron al sistema de la Dirección Provincial de Salud. Nuestra provincia, el Guayas, tiene 25 cantones, incluido Guayaquil. ¿Qué proponemos? Una red sanitaria que involucre a todos, que involucre al pueblo en decidir sobre su salud. Ya dejemos al lado esa parte paternalista. Yo, doctor, tengo que decirte qué es lo que tú tienes que hacer para que recuperes la salud. Solo yo puedo hacer eso. Tú no puedes aportar nada por recuperar tu salud. Ya esos dogmas debemos terminarlo. Debemos ir al diálogo con el pueblo, las familias, recuperar al médico de familia, al médico de cabecera. Eso pero eso es un trabajo a largo plazo, o sea... Pero debemos dar sentadas las bases ya. Y aprovechar esta crisis para que la gente conozca que puede hacerse cargo de su salud. Ojo, que no le estoy diciendo que el Estado no debe hacerse cargo. Debemos colaborar para que ese Estado mantenga su responsabilidad en proporcionarle esto de aquí. Médicos con nuevas herramientas, tecnológicas y no tecnológicas. Y algo que me causa un poco de jocosidad en esto de aquí, la ciencia ha evolucionado tanto, William, que ya nadie está sano. Raro, ¿verdad? ¿Cómo es esa paradoja? La paradoja es que la ciencia ha evolucionado tanto que ya nadie está sano, porque la industria de la salud y la industria de la enfermedad se han convertido en una moneda de cambio. Ya te dicen, tienes 30, 35 años, no te has examinado la próstata todavía. Sí. Te están programando, pues. Pero programémoslo para que sean sanos. Es que ese es el tema. Nos hemos dedicado simplemente a ver la enfermedad. Saquémonos el velo y veamos al ser humano que ha fabricado esa respuesta de adaptación a lo que le está pasando. Recuerden que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Pero la academia no forma solamente en el cuerpo y tenemos toda la información ancestral que nos puede ayudar cuando nos dedicamos a ver al ser humano que ha perdido la salud. Bueno, esa es la propuesta de nosotros actualmente. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, pero se me hace un poco difícil entender cómo en la práctica don Juan Pérez, por decir, un hombre de mediana edad, casado con Rosita Hinojosa,
nombre figurativo, me gusta siempre aterrizar de esa manera a los casos, que no conocen nada en salud. Bueno, si son personas como generalmente en nuestra sociedad tienen raíces en el campo, conocen ciertas tradiciones, ¿no? Que para un problema intestinal se toman tal cosa, que para una gripe, un resfriado toman tal cosa, etcétera, etcétera. Pero son personas que a veces están influenciados, sobre todo en esta época, por la propaganda, por la publicidad de laboratorios que muchas veces no son tan honestos en sus mensajes. ¿Cómo ir avanzando en ese tema para que esa pareja nada más, con sus hijos, con sus familiares, vayan involucrándose poco a poco en el tema de asumir un rol dentro de esa? Es decir, que no sea el médico el único responsable, como planteas tú, de que desgraciadamente ha sido hasta ahora, donde va como un borreguito el paciente a esperar que taita doctor le diga qué es lo que tiene que hacer y se acabó el asunto. O sea, ese recorrido va a ser... Por eso te decía, William, yo te decía que aquí el socio ideal es el Ministerio de Educación. Hay que educar a la gente, y más que todo a los niños también, porque los niños son los grandes mensajeros de los clanes, ¿ya? Si tú a un niño en la escuela le enseña que consumir ciertos productos no es bueno para la salud, vaya y educa al papá, pues. Claro. Vaya y educa al papá, el niño. El tema aquí no es actual, William. Esto es un sistema milenario que tienen implementado desde más de 5.000 años los orientales en la China, donde a un médico se le asignaba un grupo de familias y era responsable por la salud de esa familia y tenía que educarlos, pues. Pero eso lo hemos perdido, pues. Claro, en nuestro sistema occidental ha predominado el laboratorio farmacéutico, que es el que termina de educar entre comillas, ¿no? De formar al médico. O sea, el médico sale de la academia con su título bajo el brazo, lo cuelga en la pared, comienza a atender, pero es el laboratorio farmacéutico el que termina de educarlo, o ¿cómo le llaman a esto? Educación médica continua, y a través de seminarios, de simposios, de conferencias, se los llevan a Punta Cana, se los llevan a la Isla Margarita, se los llevan a diferentes lados. Le pagan, obviamente, después de que ha comprado cierta cantidad de productos de ese laboratorio, entonces le premian y allá le van formando, entre comillas. Sí, ¿no? Yo sé de lo que me estás hablando. Ese es el sistema, ¿no? Sí, ese es el sistema. Ahora, esto que tú planteas representa una amenaza para ellos, ¿o no? Bueno, si ellos lo quieren tomar como una amenaza, yo lo tomo y lo propongo como un fortalecimiento del sistema, que ellos en verdad pueden tener o tienen. De hecho, es productos que son muy buenos, que ayudan a recuperar la salud. Pero no te puedes mantener esclavizado 20, 30, 40 años tomando un producto para un síntoma o para una enfermedad. Es que parece que algunos están diseñados precisamente para eso, para que te mantengan como cliente, que no te curen, sino que te mantengan en un estado de repetición constante. Mira, en este sistema, en la vida, tú puedes optar por muchas cosas, pero estamos más preocupados porque el pueblo tenga más opciones y el gobierno no tenga la sobrecarga que tiene ahora de lo que estamos viviendo, ¿ya? De enfermedades crónicas, enfermedades que no tienen diagnóstico, bueno, una serie de... Además, enfermedades raras también. Así es. Entonces, asumimos diagnóstico, pero no hemos asumido la educación real. Por eso te digo, Ministerio de Educación con Ministerio de Salud tienen que caminar de la mano para poder aplicar todo esto. Y ya te decía, el sistema que estoy proponiendo no es actualizado, de que no estoy descubriendo la pólvora. Claro, ya se ha aplicado. Debemos aplicarlo aquí a nuestro entorno, pero hay que hacerlo en algún momento, pues. Hemos pasado toda la vida quejándonos. No he escuchado a nadie del gremio hacer una propuesta como la que estoy haciendo. Se han empezado quejando, que no van a votar, que los puestos de trabajo, que el gobierno, que no tenemos insumos, que los implementos, que
están extorsionándonos, que no tenemos seguridad. ¿Cuál es la solución? Le pregunto, colega, ¿cuál es la solución? Claro, a propósito de ese temor, por ejemplo, cuando hubo la pandemia esta, muchos médicos sabían lo que estaba pasando, pero callaron por miedo, o sea, se convirtieron en cómplices, pero manejados por el miedo. Entonces, inclusive, tú lo sabes, se quitó ese derecho a la objeción de conciencia cuando al médico se le obliga a que practique un aborto, por ejemplo. Entonces ya no está vigente ese derecho constitucional y un derecho humano que todos tenemos por objeción de conciencia, decir, no, yo en esto no me meto, vaya con otro. Nosotros los abogados, por ejemplo, podemos hacerlo porque si nadie nos puede obligar a defender a una persona que nosotros sabemos que no debemos defender por una sana relación espiritual, cualquiera que sea la religión que profesemos, pero que no nos hace sentir bien. Pero bueno, vaya con otro abogado, no pasa nada, pero vaya con otro médico, no se puede hacer ahora. El tema es que se trabaja a base de miedo. No cumple, te despido, no cumple, te voto. Entonces tenemos que tener la suficiente valentía de saber para qué rayos nos hicimos médicos. Si es para proteger la vida o para terminar. Y eso no está escrito en piedra, pues, de la objeción de conciencia. Tenemos que tener la entereza de saber cuándo parar eso. Por ahí había leído alguna vez que cuando las leyes son injustas, ¿qué es lo que hay que hacer? Desobedecerlas, claro, desobedecerlas. Pues. Así es, porque la ley está para que las cosas sean ordenadas, para que el mundo mejore, para que la paz prevalezca, pero si eso es lo contrario. Nosotros tenemos un compromiso con la vida. ¿Qué pasa, William? Que toda esta estructura que se ve venido maquinando es contra Occidente, pues. Todo eso de que me habla de la objeción de conciencia, van y pues implántala en los países árabes. Claro, Mauricio, yo te quiero preguntar algo que si tú quieres lo contestas y sabrás en qué profundidad lo haces, pero es que la gente me va a decir, y con justa razón, con derecho, es que ¿por qué no abordaron tal tema que es evidente que todo el mundo lo conoce? Y es que realmente es vergonzoso, no solamente desesperante, es vergonzoso, repito, que hasta las jeringuillas tengan que comprarlas afuera de los hospitales los pacientes, que tengan que llevar el hilo para hacer las suturas, que tengan que llevar el esparadrapo, que tengan que llevar todo. Como presidente del gremio, ¿cuál será tu postura ante una situación de esta índole? ¿Se le puede reclamar al gobierno que haya más? No busquemos en este momento culpables, esperemos que el gobierno el gobierno sabe quiénes son, yeah. Sí, pero ellos están obligados por la Constitución y la ley a proteger la salud de la ciudadanía. Y si eso implica en el camino enfrentar organizaciones, mafias, lo que sea, es la obligación del Estado de hacerlo. De este gobierno, del que venga, de todos. Esto no es cosa de izquierdas ni derechas, ni de que el señorito me cae bien o por lo contrario no me simpatiza, no, para nada. Son obligaciones que como Estado y el primer mandatario tiene que cumplir sí o sí. Mira, ese tema es bastante delicado, ¿sabes por qué? Porque vivimos, y te repito de nuevo, en un sistema sanitario que ya no da para más. Todo eso no lo evitaríamos con lo que estoy proponiendo. Pero tú me dices, soluciones ahora, ya, la solución de ahora. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer en educar al paciente. El paciente va al hospital, William, por una gripe. No debería llegar por una gripe al hospital. Claro. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar desde allá, desde la población, como te decía, con los médicos de familia. Eso se evita. Ya tú me dices, ya el problema está hecho ahora, solucioname ahora el problema. Claro, pero ese problema no se soluciona dándole la jeringuilla para que no vaya a comprar, pues. Ese problema se evita allá donde comienza, en la población, pues. Ahorita tú ves todo el problema, todo el macro, todo, y quieren respuestas aquí ya.
como lo acaba de decir, esto va más profundo, va más allá, el desabastecimiento de los hospitales y todas esas cosas. Son temas que tienen que tratarse con las autoridades. Lo que estamos haciendo es una propuesta. Que la tome o no la tome, igual es una propuesta que tenemos que ver cómo la llevamos a cabo. Y si el gobierno no quiere participar, es el momento, pues, como dice el pueblo, de arrimar el hombro y los médicos ir a la población. Tenemos que aprovechar la crisis. Me dice, no me contesta la pregunta, pero si eso es no de darle la jeringuilla, sino de comenzar a educarlo. Antes había ¿cómo que se llama esto? El triaje que se hacían desde la población, te iban dando todos las estaciones que primero al centro de salud, que después al hospital de un nivel, después al otro nivel y todo. No nos hemos educado, todos queremos ir al hospital y que nos atiendan ya. Nos colapsamos, pues. Si tú por una gripe vas al hospital de tercero o cuarto nivel, lo colapsas, pues. Claro, normal. Ahora, porque no han tenido la orientación, pues. Ahora, nosotros antes, cuando éramos niños, por ejemplo, o jovencitos, muy jovencitos, no había pues esta facilidad de acceder a información en gran cantidad como hay ahora, porque los mass media acababan en la televisión. O sea, y si el canal de televisión no lo decía, no se sabía simplemente. Yo siempre digo, en mi época de estudiante de colegio, tenía que ir a la biblioteca a buscar la información, y no en internet, sino en un libro, ¿no? Si es que lo tenía la biblioteca. Pero hoy en día podría aprovecharse también, dentro de tu propuesta, esa facultad que tiene, esa facilidad tecnológica que tiene, para que a través del mismo Ministerio de Educación se eduque a la gente sin necesidad de que vayan a un aula o que reciban alguna información o una educación formal al respecto, sino simplemente a través de programas como tienen ciertas universidades en línea, en donde la gente puede acceder a cosas que son, digamos, elementales, básicas, fundamentales, ¿no? Sin convertirla ni en un médico ni en un gurú o chamán, pero que pueda atender las cosas más fundamentales avaladas por la ciencia, ¿no? Para que pueda defenderse. Porque nos tocó vivir el caso, por ejemplo, de la pandemia, que creo que por tercera o cuarta vez la menciono, y la gente no sabía nada, o sea, no sabía la diferencia entre un virus, una bacteria, un hongo, no sabía nada, ¿no? Y creo que mucha gente no sabe tampoco nada ahora. Hasta ahora no sabe lo que pasa. No sabe lo que pasa. Bueno, algunos sí saben, pero no quieren admitirlo. Bueno, lo que pasa con los colegas médicos. Pero se puede hacer muchas cosas. Ahora, ¿cómo está la moral de los médicos? Me refiero a que se sienten bien después de todo este episodio que pasó, porque después de esta situación que estamos hablando, los médicos en general no quedaron bien parados. Mucha gente repudió la actitud de los médicos, y ahora que están saliendo noticias ya a nivel internacional de lo que pasó realmente, inclusive con amenazas de juicios internacionales tipo Nuremberg, la gente ya, los que estamos más enterados, realmente vemos con indignación cómo se engañó a la gente. Sí, mira, te vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud tiene un compañero ideal que es el Ministerio de Educación. No me opongo a la tecnología, pero existe y es necesario ese contacto humano, porque la tecnología nos está deshumanizando. Ya tienen, en China creo que tienen un hospital que te atienden los robots, te atienden solo los robots, el hospital, ¿ya? Entonces no hay el contacto humano, y este ser humano, tú y yo necesitamos, pues, de la palmadita. El robot no te lo va a dar con la intención y con lo que uno quiere, claro. Así lo programa. Y es eso que tenemos que recuperar, pues, ese contacto. Claro, ahora es todo tecnología, pues. La videollamada, la videoconsulta, todo por video.
Y les pregunto, ¿cómo lo huele? Pues, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo sabes que huele? ¿Ya? Porque eso es parte de las herramientas de la semiología, pues, olerlo al paciente. Y ahora no lo pueden ni oler porque claro, está atrás es la parte de la salud mental, porque no es solamente que se trata el órgano que presuntamente está funcionando mal, o sea, hígado, páncreas, riñones, corazón, etcétera, sino que es un todo el individuo. Es que esa es la visión que tenemos que recuperar los médicos, ¿ya? Del informe Flesner se especializó. el informe Flesner hizo que todo se volviera más técnico, tecnológico, porque vinieron las especialidades y superespecialidades y se apartó a la medicina natural y tradicional. Claro, han hecho algunos unos chistes por ahí de que, por ejemplo, no, es que el doctor es especializado en oído derecho nada más. En oído izquierdo tiene que ir donde el doctor chiquito. Es que el doctor tiene, es nada más que especializado en el ojo derecho, no en el ojo izquierdo. Bueno, y otras cosas ya más íntimas. Así es, sí. El tema es ese, que cursa también por la parte de los programas educativos de la universidad. Ahorita estamos cursando una maestría en medicina natural tradicional en la Universidad de Guayaquil, primera en el país que se abre así. Entonces la universidad como que está dando el primer paso para poder implementar esto a nivel de la salud. ¿Qué va a pasar si nos mantenemos en este ritmo de vivir a expensas de que el papá Estado te dé todo y no proponemos nada diferente? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a terminar atrapados de nuevo por el sistema, desmoralizado, no teniendo con qué trabajar, siendo víctima de improperios, como que nosotros estamos fastidiando el sistema. Yo decía, y lo digo siempre, yo admiro al médico cubano que en Cuba hace medicina sin nada. Médico que está en contacto con el pueblo, no los que están en los hospitales. Claro, es que en Cuba la situación los ha obligado a eso, ¿no? El mecánico mantiene andando un carro de 1945 o de 1950, todavía camina. En el resto del planeta no, sí, por las circunstancias especiales. Entonces, nos puede el ego, que si piensas en amarillo, verde, en rojo, en negro o en blanco, ese ego es el que tiene atrapado a todos los profesionales. Porque si yo soy especialista en él, yo no veo otra cosa. Si tú le dices al doctor súper especialista del estómago que te duele el hígado, dice no, ese es el hepatólogo, yo ya no te veo. Si el ser humano es uno solo. Claro. Todo lo que pasa aquí arriba se dispara la información a todo el cuerpo. Ahora, Mauricio, permíteme una cosa. Hay cosas que sí tiene que proveerlas el Estado. Por ejemplo, hay enfermedades llamadas catastróficas en donde es típico en el Ecuador que la gente no encuentra medicamentos para esa índole. Entonces, ahí yo creo que sí hay que hacer un acercamiento, una presión sobre el Consejo Directivo del IES, ¿no? Creo que sería la entidad. Con todos los niveles. Ya. No solo el IES, sino con todo el sistema. Claro, porque como no son casos genéricos, sino que son casos particulares, a veces la gente no se enfoca en eso, pero el familiar del paciente o el mismo paciente que tiene esa necesidad urgente, pues sabe lo que es angustioso requerir de un producto que no existe, que no está en el mercado. Pero es por el simple hecho de que la medicina hegemónica no ha permitido pues las nuevas herramientas. Y nuevas herramientas aprobadas científicamente y por la Organización Mundial de la Salud. No se permiten. En enfermedades catastróficas se puede ayudar de diferentes maneras, con acupuntura, con homeopatía, con terapia neural. Además, se pueden ayudar. Te recuerdas que hay una normativa internacional médica que establece que cuando el médico no encuentra un mecanismo convencional para hacerlo, está permitido aplicar otro tipo de cosas y tiene que darle sangre de murciélago, por decirlo. O sea, y considera que
y con el aval, el consentimiento previo, libre e informado del paciente lo puede Así hacer. es. Pero eso se ignoró sistemáticamente en aquella situación que ya no voy a repetir por quinta vez. Bueno, eso es la oportunidad que tenemos de ver nuevas herramientas, porque si no el sistema sigue colapsado, no es que sigue repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. El sistema actualmente está como un tacho roto, le tiras agua, lo alimentas, todo, pero se te va todo, no queda nada. Y eso también implica con los presupuestos que se emplean para ese tipo de cosas. Por eso, si nosotros nos abrimos, nos quitamos esa niebla de la mente, podemos ayudar más. Que la academia comience pues, a enseñar las nuevas herramientas, que los programas educativos de todos los especialistas comiencen a tener módulos de homeopatía, módulos de salud integrativa. No se les quita nada, colegas. No se les quita nada aprender herramientas transversales a todas las especialidades. Eso es muy importante para poder ayudar a oxigenar el sistema, que se lo requiere urgentemente. Y la verdad es que muchos médicos, no solo jovencitos, sino médicos ya con su trayectoria sobre los 50 años, han dado un giro hacia estas nuevas, no son nuevas, son antiguas terapias, las más antiguas que existen en realidad, antes del informe Flexner de ir a sobreespecializar a la medicina, y les está dando buenos resultados. Porque no, sobreespecializar, no, sobornar a la escuela, porque les decía de frente, si ustedes no cumplen con este programa, le quitamos la plata. Así hay que hablarlo claro. Es criminal realmente. Eso es lo que pasó. Ahora, yo creo que podríamos tratar también algo que es de interés general. A usted, amable oyente, le interesa conocer este tema. Si ya lo conoces y lo conoce por encima, pues bueno, vamos a recordárselo. El doctor Quiñones, así como profesionales de otras ramas del conocimiento humano, pero en la medicina, él fue el que estuvo abanderando el tema de en tiempos del COVID y toda esta cuestión. Y nosotros conseguimos los contratos que celebró el Estado ecuatoriano con las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Pfizer. Acuérdate que Pfizer, ellos querían 75 años de sigilo para revelar, entre otras cosas, los efectos adversos, y que son como 2.000 efectos adversos que se descubrieron después, ¿verdad? 1.200 hasta la fecha. 1.200 son más. Ya, correcto. Entonces, ahora, recientemente, esta misma semana que estamos concluyendo, nuestro amigo licenciado Eduardo Barba le ha entregado en digital al doctor Carrasco, Santiago Carrasco, le ha entregado los contratos que nos entregaron a nosotros. Pero nosotros, Mauricio y amables oyentes, tratamos de difundir esto para que la ciudadanía, para que ustedes lo conozcan, porque ustedes deben conocerlo, pero no se nos permitió. Los medios de comunicación no permitieron, porque les habían prohibido supuestamente difundir ese tipo de cuestiones. O sea, aquí se mantiene a la población en ignorancia, pero de una manera sistemática, dirigida por conveniencia de intereses de los que están arriba y manejan detrás de los políticos, manejan no solamente la salud, manejan las finanzas, manejan hasta el deporte. Entonces, esa es la situación que tienen países como el nuestro, no solamente el Ecuador, porque esto se repitió y se repitió. Aquí a nosotros nos dieron los contratos íntegros, en donde hay horrores realmente, una violación de derechos constitucionales y de vulneración de las cosas más sustanciales que debe tener el ser humano y un Estado. Pero en otros países les entregaron tachados. A nosotros nos quedaron íntegramente. Pero igual es como ponernos una mordaza, porque si no lo difundimos, si no nos dan los medios de comunicación esa facultad, ustedes no lo conocen.
¿Y se puede hacer algo ahora, Mauricio, respecto a En ese su tema? época respectiva yo le hice llegar a los dirigentes gremiales los contratos. Y por ahí un colega me dijo, muy suelto de lengua, ya tiene los contratos, ¿y qué? Así, en esa soberbia. O sea, este hombre, pobre hombre, por cierto, Así es. lo tomó como si se tratase de un partido de fútbol, de una cuestión así. Bueno, ya ganaron y qué. O sea, no calaba quizás en su cabeza el hecho No, de pues que estaba con es algo importante. 412. Y está vivo todavía. Está vivo Porque todavía. muchos se están muriendo con esto de aquí. Están vivos. Y no aquí, y es Vox Populi en todo el mundo, ¿no? No, el tema con el médico que no quiere abrir su mente a lo que está ocurriendo en el planeta, ¿ya? Es por ego, no por ignorancia, porque lo conoce. Más que todo es por ego, por no admitir que nos engañaron. Todos fuimos engañados. En definitiva, a todos nos engañaron. No es que yo estoy despierto y a mí no me podían engañar, no. Cuestión de sentido común, nada más. Perdimos el sentido común los profesionales de la salud, y en esa época lo dije y ahora lo vuelvo a repetir. El tema lo manejaron los políticos, no los expertos en salud. Entonces eso es lo que pasó. Hay otra arista que es de orden bioético, y es que yo creo que esto tampoco no es novedad para nadie. Existen muchas quejas respecto al trato no muy humano, por decirlo de una manera suave, que se da en emergencias médicas. Es decir, en los hospitales públicos a veces hay personas que no tienen, no sé si no tienen la vocación o han sido deformados en el camino, de modo que no tienen esa capacitación suficiente en bioética para dar el servicio al cliente. Recordemos de que si en una librería, en una tercena, en cualquier lado, el trato que se le da al cliente tiene que ser amable o afable, tiene que ser generar simpatía, tiene empatía sobre todo, ¿no? Mayor importancia, creo yo, tiene el trato que debe recibir un paciente en un centro de salud, donde enfermeros, asistentes, yo que sé, todos, el médico, el cirujano, el ayudante, etcétera, deben tratar bien. No porque el señor sea un hombre de poncho o un hombre que vaya con estas botas 7 vidas, no sé si hay todavía, cuando era chico se llamaban 7 vidas, botas de caucho o zapatos rotos o sin zapatos. O sea, el trato tiene que ser cálido, amable, gentil, oportuno, urgente para todos. Pero hay mucha negligencia en eso. ¿Hay alguna manera de instruir y vigilar que ese comportamiento inhumano desaparezca o vaya suavizándose poco a poco? Porque que lo hay y lo ha habido siempre, Mauricio. Eso sí, no, yo Sí, no lo eso puedo no- negar, eso no es nuevo. yo lo he visto. Eso no es nuevo. Así que no. Estaba pensando tu pregunta y este es un tema de 2 vías. No solo del médico que está en la emergencia, es de cómo se suscita la emergencia y cómo se solicita la atención. Les recuerdo que hubo una época de cierto presidente que prohibió la obligatoriedad de agremiarse Ajá. e incitó al pueblo a reclamar sus derechos a la atención médica. Y el pueblo lo hacía de una manera no muy adecuada, Ajá. porque yo también lo viví. Ajá. Entonces, como te digo, eso es doble vía. De doble vía, sí. El tema también cursa por no conocer las leyes deontológicas. Ujú. Y eso no te enseñan en la facultad. No, bueno, en mi universidad, en mi profesión, sí me enseñaron deontología, pero hay universidades en las que yo les preguntaba, amigos, les preguntaba, ¿y te enseñaron deontología jurídica, por ejemplo? No me enseñaron. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a una emergencia? No es que esté el médico disponible para atenderte ya la emergencia. Hay otros antes que ti. Pero ahí tiene que existir alguien que reciba al paciente y realizar el triaje y vea, doctor, esto es urgente.
A mí me ocurrió, Pero no Mauricio, van y te patean la puerta. Mauricio, a mí me ocurrió un episodio hace muchos años. Yo tenía unos 26 o 27 años. Y yo tenía una farmacia en ese tiempo. Y un jovencito, no más de 18 años, recibió un tiro en el pecho. Yo tenía una farmacia en la calle Coronel y Letamendi. Le pegaron un tiro a este muchacho, pero le habían, parece que era bala U, y le habían pegado de cerca. Los que saben me explicaron de que no le había entrado la bala, pero la tenía ahí. Y tenía el dedito de él puesto ahí para que no le salga la sangre. Y yo me lo llevé en un carro y me lo llevé a una clínica en el sur. No voy a decir el nombre de la clínica, pero ya saben cuál puede haber sido esa clínica. No me lo querían atender al hombre. No me lo querían atender. Entonces yo tuve que portarme grosero, decirles hasta del mal que se iban a morir. Recuerdo que a la persona de admisiones ahí le dije yo más o menos así: yo le puedo encontrar un día en la calle a usted atropellada o baleada, asaltada, lo que sea, y ¿qué le parece que no le ayude? Este señor está aquí, no tiene tarjeta, no tiene dinero, no tiene nada, pero es su obligación atenderlo. Yo estaba así muy furioso, y algunos médicos sensibles, médicos jóvenes recuerdo que eran, dijeron: señor, no se preocupe, tranquilo, que lo vamos a atender. Y ellos, sin que pase por admisión, lo atendieron. Yo llamé en ese momento, no existían celulares todavía, estamos hablando de la edad de piedra, y llamé a un número que me dio el chico porque estaba consciente, y llamé a los familiares, y bueno, ahí se lo dejé y no supe más de él. Pero eso ocurre, creo que muchas veces, no sé si seguirá ocurriendo. Se dan casos. O sea, ahora con las redes todo se hace. Esto nos hace pensar en el caso del buen samaritano, ¿no? Que el hombre que encontró, siendo enemigo de religión, de raza, de todo, le encontró al hombre caído que lo habían asaltado. Los de su propio clan no lo ayudaron, y vino el otro y le recogió y lo hizo atender. Casos que nos pasan. Tenemos que entender también la otra parte. Se le ha enseñado al pueblo a querer todo gratis, y ellos no a dar nada. En lo que yo propongo no es que darle todo gratis, sino educarlo. Eso sí, lo merece, y tienen la obligación de aprender a conocer los recursos que tienen para poder sanarse. Y todo lo que tú me cuentas es de la vida real, Entonces, como decía Rolando Panchana, de la vida real. Sí. Entonces es de la vida real. ¿Qué queremos ahora? Que la gente aprenda a crear salud, lo que se llama salutogénesis, que será la clave para evitarnos todos estos conflictos que se dan en el sistema sanitario actual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucho empeño y promoviéndonos a nivel de la población, que es la clave. El gremio quiere reivindicarse con el pueblo. Vamos a ir al pueblo, tenemos que ir al pueblo. Te cuento algo, tú me hacías comentarios también de la sobrepoblación de profesionales de la salud que existen actualmente. Ajá, sí, conversábamos eso tras cámaras. Hay que ponerlos a hacer algo, pues. No queda de otra. ¿Quién les va a pagar? ¿Y cuánto van a ganar? Eso se va subsanando en el camino. Claro, porque aquí hay dos grupos, ¿no? Hay unos que terminan tirando la toalla y trabajando con el papá, si es que el papá tiene algún negocio, o poniéndolo él como un emprendimiento, o simplemente manejando un taxi, qué sé yo. Tú te encuentras un taxista, puede tener un economista, un arquitecto, un ingeniero, un médico, lo que sea. Los que están un poco más enfocados en el tema desde el principio, migran y se van a Chile, por ejemplo, que tiene bastantes médicos ecuatorianos y tenemos una buena reputación con nuestra clase médica allá. Pero el asunto es que hay un personal desperdiciado allí que se gastó su plata en la universidad, que el Estado gastó también en ellos, y que sin embargo no hay una atención eficiente en términos médicos. Claro. Que son la mayoría también que ya entraron en el ritmo de la tecnología, ¿no? Aprendieron muchas cosas por internet, mientras que en la época nuestra era con el paciente en vivo.
Claro. Ahora te hacen robot y todo, que no es lo mismo. Claro que se moderniza y todo, pero no es lo mismo que tú toques un paciente que toques al muñeco. Claro, la tecnología siempre va a ser cosa buena. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un problema, hay que recurrir ya no a una radiografía porque es bien antiguo, sino que tienen que complementar con otro tipo de diagnósticos, está bien. Pero antiguamente el médico te decía, te abría aquí el ojo, te veía, te golpeaba la rodilla y la espalda te hacía hacer 33 y daba con lo que tenía. Ahora, si no es el examen de sangre, el cultivo, el coprocultivo y toda la cosa, la resonancia magnética. Es que eso debe cambiarse, pues. No es que te diagnostican por exámenes, pero no te preguntan, pues, qué pasaba por tu vida, qué estabas haciendo cuando te sucedió todo esto. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Por eso nosotros como Colegio de Médicos también estamos empeñados en hacer todos los proyectos de educación médica continua que evolucionen junto con la academia, porque la academia ha tenido esa debilidad, pues, porque ahora estudian menos cosas que las que estudiábamos nosotros, porque toda la tecnología ya le da hecho. Claro. ¿Sí? Ya le da hecho. Entonces tenemos que volver a esa relación médico-paciente que la tecnología no la bloqueó. ¿Ya? Claro que la tecnología piensa más rápido que nosotros. Claro. Pero no tiene la parte humana. Entonces, ese es el tema que tenemos que recuperar a ese médico que se formó tecnológicamente, pero que le falta la parte de la relación médico-paciente en in vivo, face to face. Hay que discriminar que es conveniente hacerlo tecnológicamente y que requiere ese contacto humano para poder complementar. No es que son dos cosas distintas, sino integrar. El término nuestro es integrar. Medicina integrativa. Sí, integramos todos los conocimientos, porque de ambos mundos hay siempre cosas buenas que se pueden integrar. Ahora, a propósito de eso, ¿qué tipo de terapias son las que podrían incorporarse y que de pronto no han sido durante las últimas décadas 100% estudiadas ni manejadas por los colegas? Mira, el Ministerio de Salud tiene aprobado homeopatía, acupuntura, terapia neural, ozonoterapia. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el tema ahí? Que los colegas de estos gremios lo han tomado como especialidades, ¿sí? Y una especialidad en nuestro país, 4 años. Tú vas a estudiar... O sea, 4 años para especializarte en ozonoterapia. En homeopatía. En homeopatía, ya. 4 años para acupuntura, 4 años para terapia neural. Si lo que tú tienes que, como médico, conocer las bases de cada una de esas ciencias. Claro, o sea, no son conocimientos que meritan un lapso tan largo, pues, ¿no? Pero así lo tienen diseñado, así lo tienen aprobado. Nosotros llevamos 8 años, ya 9 años, ya vamos para 10 en esto que se nos apruebe la especialidad de medicina integrativa, donde que se unen todos los conocimientos, porque los que practicamos estas medicinas somos médicos graduados de la academia, pues. Y está respaldado por la Constitución de la República, pues. O sea, no... Imagínate. Tenemos ahí todas las herramientas para poderlos incorporar. ¿Qué falta? Decisión política, eso es todo. Sí, ¿no crees que haya ratos también mucha ignorancia de parte de las personas que asumen como máxima autoridad del Ministerio de Salud? Hemos visto últimamente personas que no están calificadas para desempeñar un trabajo de esa índole y es como que tú pongas al mecánico o lo metas a la sala de cirugía. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos mantenido un gremio fracturado, un gremio que se ha venido manejando como reducto individual de los dirigentes. Por eso no estamos fuertes. Por eso yo los invito ahora a unirnos para recuperar esa fortaleza. Claro. Si el gremio estuviera fuerte, no pasaran todas estas cosas. Nos hiciéramos escuchar nuestra voz con los gobiernos de turno. Definitivamente. Así no nos consulten, vea.
por los medios oficiales y no oficiales le hacíamos llegar. Claro, e interponer acciones de protección, todo ese tipo de cosas. Mira que nosotros como un grupo privado, bueno, no privado propiamente, pero un grupo de ciudadanos autoconvocados, logramos los contratos. ¿Quién tenía que exigir eso? El gremio médico, pues, nunca lo exigieron. O sea, es terrible. Y Mauricio, al terminar tu mandato, ¿por qué hito te gustaría ser recordado? ¿Por haber modernizado el edificio del colegio o por haber devuelto la dignidad al ejercicio médico en los pasillos de los hospitales públicos de Guayaquil y de la provincia? Primero, por la recuperación de la dignidad del médico que ha venido a Minos. Por la dignidad, porque hemos sido maltratados psicológicamente. ¿Por quién? Por los de arriba y por los de abajo. ¿Por qué? Porque cuando se le inculcó al pueblo el derecho a la salud, no se lo inculcó correctamente. El pueblo fue a enfrentarse con el médico, no en busca de salud, sino de atención. Pero fue una reacción por lo que había hasta ese momento del otro lado. Así es, porque fue quitarnos la obligatoriedad de pertenecer a un gremio, es romper la estructura. Y eso no pasó solo en el Ecuador, pasó en todo el mundo. Si tú recorres Latinoamérica, vas a ver, Hispanoamérica, vas a ver que todos los colegios tienen el mismo problema que el nuestro. Están fracturados. Ya. Están fracturados. Entonces, a mí me gustaría ser recordado por volver a integrar a la familia médica, no solo del Guayas, sino del Ecuador. Entonces, eso lo vengo ya practicando desde hace 9 años, cuando integré a un grupo de médicos que pensamos diferente. Y fuimos atacados ferozmente por todos los lados, pero nos mantenemos. Nos mantenemos porque creemos que estamos ayudando y aportando. Esa es la parte clave. Y dispuesto a la educación continua, que es la labor que resta en nuestro estatuto de promover a todos los niveles este tipo de herramientas para colaborar, no para imponer nada, para colaborar, para integrar, porque muchas de las respuestas que necesitan ciertas patologías no están teniendo con las medicinas hegemónicas, no las están teniendo. Y entonces entramos a colaborar, a integrar, a recuperar, a brindarle mejor calidad de vida con nuevas herramientas. No nosotros comandando, sino integrando así transversalmente qué vamos a hacer con este paciente, qué es lo que le ha hecho, cómo vamos a ayudar. De eso me gustaría que me recuerden. Integramos todo, lejos de nuestros egos científicos. Ya, permíteme estirar un poquito la pregunta, dado que tú me has respondido categóricamente que recuperar la dignidad del profesional, del médico, es importante, y tanto de los de arriba como los de abajo, porque ha sido muy enfático en que los de abajo no recibieron en su momento la información y la formación apropiada para exigir o para solicitar una buena atención de parte del galeno. Pero ¿cómo les ha afectado la parte de arriba, desde arriba? Veo aquí que, por ejemplo, el marco legal respecto a una crisis, existe lo que se llama la responsabilidad objetiva del Estado, que según el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, el Estado es responsable por la deficiente prestación de servicios públicos. Si un paciente fallece por falta de un fármaco que el IES debía proveer, la responsabilidad primaria es del Estado. El deber objetivo de cuidado, según el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, ya no estamos hablando de la Constitución, sino de la ley que regula todo lo que son los delitos, el COIP, por sus siglas. Dice, para que exista mala práctica profesional, el médico debe haber infringido este deber. Sin embargo, el mismo artículo menciona que se debe analizar si el profesional contaba con los recursos técnicos necesarios.
es decir, si el Estado se los proveía o no, o si claro, si era una consulta particular, si él los tenía en su consultorio. ¿Qué me dices de eso? Bueno, como me he acostumbrado a decir, tiene dos partes. La una parte ahí en la sombra es que se te obliga a tener un seguro de práctica. Ya. Eso está ahí bien clarito, pero nadie lo quiere ver. ¿Por qué? ¿Por qué al médico y por qué no al arquitecto, al ingeniero, al abogado? ¿Ustedes tienen algún artículo por mala práctica profesional? Claro, la Constitución establece de manera general la mala práctica profesional. Ya. En general, no está especificado por profesiones, pero si un mecánico, por ejemplo, no te pone bien, no te arregla bien los frenos y te matas por eso, el mecánico es responsable. Y ya será labor del abogado, en primer lugar, de la víctima o de los familiares de la víctima, de poder demandar, porque al juez no llega así las cosas porque le caen del cielo, sino que le llevan a través de una demanda. Pero la normativa general, que es la Constitución, y la Constitución dice también allí mismo de que no habrá falta de ley para que la Constitución se aplique directamente. O sea, sí existe. Sí, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento a nivel de la población que no conocen cuál es su derecho. ¿Tú crees que un médico actúa de mala fe? Yo creo que el médico es un ser humano y que puede actuar de mala fe en un determinado momento. En términos generales, no. Porque es lo mismo de decir, tú crees que un arquitecto actúe de mala fe para que un edificio se caiga, pero sí puede ser un mal arquitecto o un mal ingeniero constructor y se cae el edificio al sismo más pequeño. Yo creo, yo siempre pienso, tú me estás cambiando, me estás entrevistando a mí, yo te estoy respondiendo. O sea, y te voy a hacer esta analogía, porque hay gente, tenemos amigos que son militares, ¿no? Sí. Y dicen, las honorables, ¿cómo es que dicen? Bueno, más o menos como las impolutas Fuerzas Armadas. Así es. Perdóname, Mauricio, militares hay de todo. Hay seres humanos excelentes que me saco el sombrero y le tiendo alfombra roja por su calidad humana. Pero hay militares que son unos infames, unas personas execrables como estos de Taura que mataron a esos niños y que tampoco se difundió a propósito de la manera adecuada, porque así, medio de lado nomás se dijeron las cosas, porque también fueron protegidos por el Estado. O sea, seamos francos. En el caso de los médicos, que es el que nos ocupa, y te estoy respondiendo como tu entrevistador, yo creo que hay de todo. Hay médicos que son muy responsables y excelentes, hay otros que son medianamente responsables, hay unos que son capaces de dar la vida quizás por sus pacientes, y otros que les vale un clavo, cumplieron, ya sí, ya me voy, o no, hoy día no atiendo, pero es que mi mujer está por parir, sí, pero yo los días domingos no atiendo, que para nomás ahí en la casa, en la bañera. O sea, yo creo que hay de todo. No hay que santificar a nadie. No, aquí nadie. Nosotros los abogados, por ejemplo, yo tengo conciencia que el 95% por lo menos los abogados, desgraciadamente, actúan de mala forma. Y soy benigno en decir el 95%. Ah, cara. ¿Pero por qué? No es porque el abogado per se sea más deshumanizado que los demás, sino que al estar en una posición profesional en donde conoce las leyes, le permite con mayor facilidad driblarlas, doblarlas o fintearlas, pero nada más. Pero hay abogados que son excelentes personas, yo los conozco, y yo trabajo con ese tipo de gente y combato a los otros. Sí, bueno, igual que ustedes, todos los gremios tenemos nuestras manzanas. ¿O de dónde vienen las pugnas en el gremio de ustedes? De buena gente que todos quieren ser, tú presidente, yo no, usted es caballero, usted colega, yo tampoco, usted que sea otro, no, se pelean. Así Los es. pastores de las iglesias se pelean cuando hay estas elecciones que parecen políticos. Okay. Sí. Ya. Entonces, es que sea el ser humano. Bueno, yo no me he peleado con nadie. ¿eh? No, tú has hecho, y tú has hecho, propusieron y yo acepté. a ti te propusieron y has hecho las cosas muy correctamente porque era necesario, señoras y señores, que esa situación del gremio, por lo menos en Guayas, se haya solucionado y que de aquí para adelante
avance cumpliendo todas las normativas, todas las leyes, para que no haya más esta pugna, porque como lo ha dicho el médico Mauricio Quiñones, la debilidad de los gremios es la facultad, es la puerta abierta para que todo el sistema se dañe. Y los perjudicados somos los pacientes, somos la ciudadanía. Esto no es por el gremio bien, mientras el gremio esté más fortalecido, más ordenado, mejor dirigido, excelente, pero los beneficiarios somos los importantes, nosotros los pacientes. ¿Algo más que te gustaría complementar, Mauricio? Y una vez más te felicito por... Gracias, William, gracias por esta oportunidad. Invitar a todos los colegas médicos del Guayas a unirse en esta sí es una verdadera cruzada por la recuperación de la institucionalidad de nuestro querido Colegio Médico del Guayas. Nuestra organización, nuestro directorio de puertas abiertas. No importa el color de tu pensamiento, rojo, amarillo, verde, azul o negro, te esperamos. Únete a recobrar a nuestro querido Colegio Médico del Guayas por la salud de nuestro pueblo, no solo del Guayas, sino del Ecuador entero. Gracias, Mauricio, y que Dios te bendiga y te dé sabiduría para, al terminar tus 2 años de periodo, tener un saldo favorable y en ese momento que vengan las verdaderas felicitaciones. Así y es. después puede ser, de pasar unos periodos, puede ser nuevamente o no lo permite el reglamento. Sí, después, sí. Pero ya no el mismo cargo. Ah, ya no el mismo cargo. Otro cargo. Dentro del directorio, pero otro cargo. Puede ser inmediatamente a otro cargo o después de otro periodo volver a otro cargo. Ya. Bueno, lo importante es servir, dicen, desde cualquier posición. Muchas gracias nuevamente. Amigos, gracias. Ha estado con nosotros el doctor Mauricio Quiñones Mendoza, flamante presidente del Colegio de Médicos del Guayas, de quien esperamos una labor excelente, no solamente por el gremio, sino principalmente por nosotros los ciudadanos, que necesitamos que ese gremio esté fortalecido, esté bien dirigido, que no hayan pugnas internas, que no hayan desacuerdos, para que haya una buena atención en la salud de la ciudadanía. Lo más importante, más allá del dinero, es la salud. Y lo digo por segunda ocasión, como cierre ya de este programa. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.